Hola, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a mi canal. Soy psicóloga y terapeuta holística y me encantaría acompañarte en tu proceso de sanación personal. Al final del video te cuento cómo ganarte una lectura gratuita conmigo y podrás revisar los servicios que te puedo ofrecer. Vamos ahora a tu lectura de tarot consciente. Hola mis queridos amigos y amigas de Aries, ¿cómo están el día de hoy? Hoy vamos a estar viendo los mensajes canalizados de tu persona especial. Recuerda que estos mensajes están en el 5D, vienen desde su yo superior a darte un mensaje, no necesariamente están aterrizados en el 3D. Bien, les voy a recordar que por favor se suscriban al canal, esto es muy importante para que el canal siga creciendo, para que seas parte de la comunidad. También cuando lleguemos a los 50.000 suscriptores vamos a estar haciendo un vivo respondiendo tus preguntas de péndulo y dándote un consejito de manera gratuita. Hasta finales de junio las lecturas de tarot consciente conmigo van a estar en un 20% de descuento, así que no te lo pierdas. Y también ya hemos comenzado a hacer lecturas del registro akáshico. Si quieres saber de qué se tratan, me puedes contactar al WhatsApp o a través del sitio web que están aquí abajito en la descripción, ¿ok? Las dos canciones que me dieron los guías espirituales para ustedes el día de hoy son Cuidarte el alma de Chayanne y Yo no sé mañana de Luis Enríquez. Y vamos a tomar 3 respiraciones profundas y vamos a comenzar con la canalización. Tengo el corazón roto y desearía que pudiéramos comenzar de nuevo. Yo sé que he corrido anteriormente y me he asustado con esta relación. Sigo estando muy herido por todo lo que he pasado, por todo lo que he hecho, por cuántas veces yo he tapado mis verdaderos sentimientos. Lo siento tanto y sé que tenemos muchos problemas que no nos permiten estar juntos, muchas diferencias, el dinero, la carrera, dónde estamos. Sin embargo, siento que quiero hablar contigo y tener intercambio de mensajes de amor. Muy pronto, para que podamos seguir hablando, conociéndonos en más profundidad. Tengo muchos sentimientos románticos hacia ti. Sé que no te he podido dar de la estabilidad que tú necesitas o que estás buscando, y eso me ha dolido bastante y espero que esto pueda cambiar. Sé que he estado muy a la defensiva y que a veces siento que no quiero nada con la vida. Sin embargo, poco a poco lo estoy viendo todo más claro y espero que podamos hablar pronto. Ok, Aries, está muy interesante la energía del día de hoy. ¿Qué está pasando? Vamos a prestarle un poquitito de análisis a la información que nos está dando tu persona especial a partir de esta lectura, ¿ok? Siento que ha estado un poco más pegado en el pasado, posiblemente es una persona que ha salido corriendo, bien, si están en una posición de llamas gemelas, esta es una persona que ha corrido constante y sonantemente de la conexión, bien, es una persona que viene desde el ego, tiende a esconder sus verdaderos sentimientos y esto lo ha llevado a tener dolores del corazón, corazones rotos, tanto para ti como para esta persona. Nos muestran en 3 ocasiones distintas corazones rotos, tenemos el 3 de espadas, la carta del corazón roto y también nos dice, tengo el corazón roto. Esta es una persona que te extraña mucho y siento que pronto quiere volver a entablar cierta comunicación contigo, saber qué es lo que está pasando contigo, si es que esto no ha pasado para ustedes todavía. Bien, vamos a mirar un poquitito más la posición de tu persona. Recuerda que esta lectura en particular, los mensajes canalizados de tu persona especial, tienen muchísimo más que ver con lo que está pasando con tu persona que lo que está pasando contigo. Bien, lo vamos a mirar también. Sin embargo, siempre es importante que tú tengas mucha claridad acerca de lo que tú quieres en esta conexión. Y la primera carta que nos muestra aquí es este 2 de copas. Este 2 de copas siente mucho arrepentimiento por haberte dejado ir. Todavía siente esa conexión de almas gemelas. Bien, este caballero de espadas al reverso nos está mostrando parte de su silencio, ¿bien? Con la carta del loco, siento que quiere nuevos comienzos, poder dejar el pasado atrás, poder botar las cargas emocionales del pasado ya. Tiene cierto miedo al rechazo con esta reina de espadas. Quiere comunicarse muchas cosas, pero te ve a ti como esa reina de espadas y dice, bueno, quizá Aries me va a cortar, ¿no? Quizá Aries ya no va a querer nada conmigo.
Sí, lo que tiene miedo es exactamente al rechazo, que tú no le vayas a dar una segunda oportunidad. Mira cómo nos están hablando de las oportunidades. Siente que le tiene miedo al rechazo. Después de todo lo que ha pasado entre ustedes, me imagino que podría ser algo así. Pero ¿cuáles son sus verdaderas intenciones? Construir algo positivo contigo, y tenemos muchos haces. Bien, tenemos muchos haces. Esto significa nuevos comienzos, nuevos inicios de comunicación, nuevos inicios de acción. Quiere tomar acción sobre eso, quiere tener una felicidad contigo, felicidad familiar, estabilidad emocional contigo, con este 10 de copas. Siento que es una persona que está muy arrepentida del pasado y siente que tiene que botar los patrones egoicos que han tenido anteriormente, que lo han asustado de la relación. Como nos dice, lo siento tanto. Siente que hay muchos impedimentos también, pero le gustaría mucho comenzar de nuevo. Dice, desearía que pudiéramos comenzar de nuevo porque tú eres mi deseo hecho realidad. Yo sé que no he invertido tanto tiempo en esto, tanto espacio en mi vida. Posiblemente es una persona que esté viviendo una separación o haya alguna especie de triángulo amoroso acá, que ya aparecen dos reinas, pero no necesariamente tiene que ser así si es que tú no lo has vivido de esa manera. Si es que esa no es parte de tu historia, esta reina de pentáculos nos está hablando nuevamente del miedo al rechazo que tiene por parte tuya. Dice, bueno, quizá Aries, después de todo lo que pasó, ya no me va a querer. Bien, naturalmente. Vamos a mirar ahora un poquitito más sobre ti, qué es lo que está pasando con Aries con respecto a esta conexión. Bien, tenemos el Rey de Pentáculos, la carta del mundo, el 6 de copas al reverso. Siento que esta persona te ha decepcionado bastante emocionalmente y es como que, bueno, ya no sé qué hacer porque puedo tener sentimientos por esta persona, lo puedo ver como una persona con la cual yo quiero contraer matrimonio, con la cual yo quiero tener una estabilidad. Veo que también mis deseos pueden estar convirtiéndose en realidad. Sin embargo, las decepciones del pasado, bien, la nostalgia, los dolores que han pasado con esta persona te llevan a tener mucho miedo. Dices, bueno, quizá esto es algo que yo ya no quiero para mí. Y eso es normal, es natural después de todo, ¿ok? Siento que igual necesitas explorar tus sentimientos y saber qué es lo que quieres tú. Recuerden que esta lectura tiene que ver con lo que está pasando con tu persona especial. Sin embargo, la invitación para ti es poder explorar un poquitito más esos sentimientos. No te sientas solo. Esta es con la carta de la justicia. Tenemos muchas cartas de arcanas mayores para ti. Tenemos la carta del mundo, la carta de la luna, el mago, el ermitaño, la justicia, la fuerza al reverso. Tenemos muchas cartas de arcanas mayores y casi todas están al reverso. Esto significa, esto es parte de un despertar espiritual para ti. De seguro, disculpen, ya no vas a aceptar las cosas de la forma en la que fueron anteriormente o de la forma en la que te sucedieron. Es hora de hacer las cosas bien. Y quizá todavía no sé de qué se trata esto de hacer las cosas bien. Para mí, ¿qué es lo que yo realmente necesito? Necesito explorar esa área de mí. Necesito explorar, bueno, ¿es esta conexión lo que me hace sentido al final del día? ¿Es lo que yo quiero para mí o no? Bien, me dice todavía no está definido. Después de este despertar espiritual, después de todos los Mercurio retrógrado, luna llena, eclipses que hemos pasado este año, necesito volver a definirme como persona, volver a reestructurarme y tener las cosas claras para mí. Esto es parte de un proceso, ¿bien? Y la invitación principalmente es conectarte con tus verdaderos sentimientos, conectarte con lo que... con la autenticidad, ¿no? Ya no, por ejemplo, complacer a los demás, sino que seguir el lineamiento de tu propio corazón, el respeto propio, ¿bien? Conectarte con tu amor propio, con este as de copas. Posiblemente después de este suceso, conectándote con tus verdaderas emociones, quizás nos podemos conectar con el perdón y podemos tener un nuevo inicio con esta persona. Tú tienes el as de copas acá, ¿bien? Tenemos los 4 ases en la mesa. Huele a nuevos comienzos, pero después de poder hacer este proceso de sanación donde yo digo, bueno, realmente esto es lo que yo quiero y necesito para mí y no voy a estar jugando estos juegos nuevamente, sino que, bueno, yo también soy importante, esta persona también es importante y tenemos que hacer las cosas en balance. Bien, vamos a mirar cuáles son los signos que pueden estar involucrados en esta lectura. Recuerda que no son limitantes. Puedes estar lidiando con un Escorpio, puedes estar lidiando con un Cáncer, un Leo. Nuevamente Leo, está fuerte la energía de Leo, o un Sagitario. Nuevamente recuerda que no son limitantes, Aries. Bien, vamos a hacerle una pregunta a los guías espirituales. Yo le estoy preguntando particularmente si es que esta conexión es conveniente para ti.
tú le puedes hacer otra pregunta y nos contestan de la misma forma, ¿ok? Así que respirar profundo, concentrarse en la pregunta y vamos a ver qué pasa. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuáles son las respuestas del día de hoy para Aries? ¿Será conveniente esta conexión? Me dice, en el futuro próximo. Ok, vamos a mirar. Ok. Sientes que quizá puede decir que este no es el momento correcto para esta persona. También para algunos de ustedes siento que hay nuevo amor. Si es que nosotros cerramos este ciclo, porque para algunos de ustedes me dice, ok, quizá esto se puede estar dando de una manera bonita, pero al final no es conveniente para Aries. Sin embargo, es la oportunidad, nuevamente, primero para comunicarme de forma clara y algunos de ustedes para poder cerrar el ciclo y tener un nuevo amor. Para los que no quieren quedarse aquí en esta conexión, hay nuevo amor para ustedes, y los que sí se quieren quedar en esta conexión, dice, bueno, dentro del futuro próximo van a estar teniendo comunicación clara. Bueno, tenemos el as de espadas y hemos hablado un poquitito de cómo tu persona espera nuevos comienzos y comunicación en este futuro próximo. Sin embargo, nos dice, bueno, Aries, te enojo que todavía no es el momento correcto porque tenemos que hacer este proceso de sanación del que hablamos anteriormente, de definición. ¿Qué es lo que yo quiero para mí? ¿Qué es lo que me sirve? ¿Dónde estoy poniendo mis límites? ¿Qué está pasando acá? Bueno, yo sé que Aries establece bastante bien sus límites, tiene una energía muy fuerte. Ahora, si es que nos sentimos un poquitito perdidos, es importante explorarlos antes de tomar cualquier decisión que sea fuerte para nosotros, ¿ok? Vamos a ver cuál es la siguiente acción a tomar por parte de tu persona especial. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuál es la siguiente acción de Aries? De la persona de Aries. Ok, as de espadas al reverso, el hombre colgado, el 7 de espadas, el paje de copas y el 6 de copas. Ok, primero me dijeron intuitivamente, esta persona todavía no le está hablando a Aries, o por lo menos no le va a expresar sus emociones o lo que está pasando realmente aquí, hasta que pueda como tantear terreno, por así decirlo, y ver qué es lo que está pasando contigo y si es que tú así lo quieres. Bien. Sin embargo, vemos acá con este paje de copas y este 6 de copas que viene a pedir disculpas o a hacer esta oferta de amor porque siente esa conexión de almas gemelas y le gustaría volver a conectar de cero. Esta lectura se huele a quiero nuevos comienzos, pero como no sé si es que Aries los quiere, tengo que hacer este proceso de mirar, evaluar. Quizá te estoy mirando desde lejos, voy a ver si es que Aries realmente puede estar interesado, porque también hay este miedo al rechazo. Bien, que es muy lógico después de todo lo que ha pasado y con el proceso doloroso que estás viviendo tú. Bien, que tu persona se esté cuidando, bien, está viendo las cosas desde otra perspectiva. Todavía hay ciertas cosas que se está guardando, pero luego de este proceso viene con este paje de copas y este 6 de copas a manifestar o mostrarte sus verdaderas intenciones de una unión contigo. Esa es la energía que nos están mostrando las cartas el día de hoy. Vamos a terminar esta lectura con consejos para ti. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuáles son los consejos para Aries el día de hoy? Dice, lo que decimos acerca de una persona habla más de lo que hay en nuestro interior que de la otra persona, ¿ok? También nos dice, toma distancia de aquellas personas que te estén haciendo daño o sean tóxicas. Redefine a tu grupo cercano, especialmente si después de este proceso nos estamos dando cuenta, oye, mi persona especial parece que tiene mucha toxicidad y no es algo que quiero en mi vida, o si es que quiero a esta persona en mi vida, es importante que hablemos de eso y lo podamos sanar. Y si es que siento que no lo podamos sanar, bueno, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Dónde estamos invirtiendo nuestra energía? ¿Ok? La apreciación y la alegría proviene de ser agradecido por lo que ya tienes. Si es que estás pasando por un momento difícil, una muy buena manera de volver a pararse poco a poco es comenzar a apreciar lo que sí tengo en mi vida y lo que sí está andando bien. Agradezco por el café que me puedo tomar en la mañana, por ejemplo. Agradezco poder darme un baño, por ejemplo. Agradezco poder tener una cama para dormir. Da lo mismo, que sea lo más básico. La gratitud nos ayuda a elevar nuestras vibraciones y desde ahí poder ver las cosas más claras y tomar una decisión, ¿ok? Sobre todo lo que yo quiero. Bien. Muchas gracias, Aries, por estar acá. Sin duda nos vamos a ver pronto con una nueva lectura. Que tengas un maravilloso día. Un abrazo desde el alma. Namaste. Muchas gracias por pasarte por mi canal. Espero que este video haya resonado contigo. Para participar en el sorteo de una lectura personal, tienes que suscribirte al canal, darle a la campanita, un me gusta a este video y dejarme tu pregunta en los comentarios.
Se le contestará su lectura al ganador en los mismos comentarios del video. Si te gustaría realizar terapia a partir del tarot, soy psicóloga y me encantaría acompañarte en tu proceso terapéutico de sanación y darte herramientas que te ayuden a convertirte en la mejor versión de ti mismo. También puedes conocer mis cartas oráculo en su versión imprimible, mensajes de trabajo, mensajes generales, mensajes de amor y las cartas consejo florecer. Si te gustaría identificar aquellos aspectos en los que tienes que trabajar para convertirte en la mejor versión de ti mismo, te invito a conocer el reporte terapéutico, un informe escrito en el cual desde el tarot y la numerología revisamos tus desafíos y lecciones tanto de vida como anuales. Para lecturas personales, descuentos y más servicios, te invito a revisar mi sitio web que encontrarás en la descripción de este video. Muchas gracias por estar acá, un abrazo desde el alma, que tengas un maravilloso día. Namaste.